Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Está con nosotros la doctora Teresa García Gasca, a quien siempre le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio. Doctora, ¿cómo está? Es un gusto saludarla como cada semana aquí en Presencia Universitaria. Muchas gracias a ambos, Marco Alfredo. Muchas gracias. Un día particularmente especial en clima, ¿no? Así es, un tanto frío. Muy airoso, un poquito frío. En casi para punto de entrar a la primavera. No, creo que ya entró, pero hay que checarlo bien. Me parece que entró hoy en la madrugada, pero hay que revisarlo. Pero pues si no entró hoy, entra mañana. Así es. Así que sí, ya entra la primavera con un día con mucho viento, pero bueno, pues estamos... Y además está bien, el frío nos reactiva un poquito. Así es, doctora. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy, doctora? Quiero platicar el día de hoy sobre la entrada de nueva cuenta de la Semana Nacional de Vacunación en México, que se habían dejado de hacer como tal estas semanas de vacunación, que además eran exitosísimas. México tenía dos grandes fortalezas en términos de vacunación. La propia elaboración de vacunas. En los años 90 se desmantela toda esa fortaleza y quedamos pues otra vez en ceros. Y las semanas nacionales de vacunación, que verdaderamente eran exitosas. Y bueno, pues a partir del sexenio pasado y particularmente a partir de la pandemia se detienen las semanas. No se habían llevado a cabo las semanas nacionales de vacunación como se habían llevado antes desde entonces. Se habían llevado algunas jornadas de vacunación y se habían llevado algunas cuestiones de salud, pero no las semanas nacionales de vacunación como tal. Y además un desabasto importante en vacunas, ¿no? A muchas personas nos tocó necesitar alguna vacuna, sobre todo para niños o bebés, y no había vacuna suficiente, había que estar haciendo casi como lista de espera. Entonces, bueno, pues todo eso ha generado una serie de problemas importantes. Entonces, quiero platicarles justamente de que se retoma la Semana Nacional de Vacunación este 26 de abril, del 26 de abril al 3 de mayo, es decir, estamos más o menos a casi un mes. Y decía yo, bueno, no se realizaban y esto promovió la caída de la cobertura de vacunación del 95%, que era buenísimo, era excepcional, a un 65%, en donde, bueno, pues justamente el desabasto y el miedo a las vacunas que algunas personas generaron a través de mala información y un poco también del miedo a la vacuna por COVID-19, que ya hablaremos después de qué pasó con esas vacunaciones a los que fuimos expuestos. Se dejó de vacunar y entonces hoy tenemos un brote de tosferina, vamos a platicar del brote, y también de sarampión. Esto, pues desde luego, son situaciones graves que ponen en riesgo la vida de las personas que puedan contagiarse de estas enfermedades. Entonces, en la siguiente imagen les muestro justamente el brote de tosferina. Para la semana epidemiológica número 10, ya ven que epidemiológicamente se mide por semanas, se han detectado 340 casos, lo cual es mucho, encabezándolos la Ciudad de México, con 46, pero también hay casos en Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y el Estado de México. Esta enfermedad es provocada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Tiene otros nombres la enfermedad, por si alguien la ubica, como pertussis, coqueluche o tos convulsa. Y la enfermedad es provocada por la bacteria en una primera etapa y su toxina en una segunda etapa, que es lo que genera la enfermedad más grave. Viene la primera etapa, que es como un catarro, como un resfriado fuerte, con fiebre, con irritación de los ojos, que dura unas 2 semanas. Y después, la etapa paroxística, que es la etapa de la tos violenta. La enfermedad evoluciona a cuadros de tos muy violenta, espasmódica y accesos incontrolables de tos repetitiva. La persona no puede dejar de toser, pero tose de una forma muy violenta y cuando deja de toser ya la inspiración se vuelve un silbido, ¿no? O sea, hay una inflamación tal que inspirar también cuesta mucho trabajo. Por lo general, después de los accesos de tos se provoca vómito y ahorita vamos a platicar sobre algunas de las secuelas o efectos secundarios. Esta dura unas de 2 a 8 semanas, terrible.
Y después la etapa de convalescencia, en donde la tos disminuye gradualmente en un periodo de 1 a 3 meses. Y todas estas 2 etapas están relacionadas con la toxina, justamente, ¿no? Ya la etapa bacteriana pasa, pero la toxina es la que provoca todo este cuadro. En la siguiente imagen les muestro entonces que la aparición de tosferina puede suceder a cualquier edad, pero los más afectados son las infancias, desde lactantes hasta niños menores de 5 años. Y bueno, se difunde principalmente, se esparce entre primavera y verano. Para prevenir, pues la vacunación. Esa es la clave, ¿no? Esa es la mejor prevención. Esa es la clave. Las campañas de vacunación. Claro, entonces necesitamos que haya suficiente vacuna y que las personas se vacunen con la confianza. La vacuna está muy probada, no como las vacunas contra COVID, que son las que han generado mucha desconfianza porque son vacunas que no cumplieron con todo su protocolo. Pero estas vacunas sí. Sobre todo las de COVID por la forma en la que fueron creadas. Porque fueron ¿no? por emergencia. Así es. Pero pues eso, su nombre lo dice, era la emergencia. Pero ya luego hablaremos de esa vacuna en particular que se sale del esquema de todas las demás. Fíjense ustedes, los efectos secundarios o las secuelas. Síncope después de un acceso, es decir, la persona queda exhausta, tan exhausta que puede incluso hasta perder el conocimiento. Hemorragias subconjuntivales, es decir, los ojos, ahí les muestro una imagen, los ojos se derraman, pues los vasitos sanguíneos muy delgaditos con esos accesos de tos, pum, revientan, ¿no? Fracturas intercostales, se pueden fracturar las costillas. Hernias también se pueden generar. Disección de la arteria vertebral, se puede romper en los accesos de tos muy intensa. Y también la ruptura de la pleura con neumotórax, es decir, se rompe la membrana pleural y entra líquido o aire al espacio que ocupan los pulmones y puede haber un colapso pulmonar. O sea, es bastante grave. Y esto lo podemos prevenir con una vacuna. Entonces, por favor, a las personas, ahorita que viene la Semana Nacional de Vacunación, por favor, vacunar y reforzar. El otro brote que tenemos ahorita en la siguiente imagen es el de sarampión. Se consideraba hace algunos años que el sarampión ya estaba erradicado, pero no, en realidad la enfermedad no ha desaparecido. O sea, ha estado controlada por la vacunación también. En la semana 10 se han detectado 43 casos, en Chihuahua 39 y Oaxaca 4. Los efectos, bueno, esta enfermedad es provocada por un virus que genera una enfermedad infecciosa exantémica, es decir, genera rash, genera ronchitas rojas típicas que conocemos de estas enfermedades, causadas por un virus del género Morbillivirus. Se presenta desde luego fiebre, manchas en la piel de color rojo, estado general debilitado, y las complicaciones pueden generar incluso inflamación tanto de pulmones como a nivel cerebral, y eso puede amenazar la vida. Entonces es muy importante también la vacunación, y la vacunación también de personas, de mujeres en edad reproductiva que puedan tener un embarazo y no estar vacunadas, que es muy importante, ¿no? Porque también provoca sordera en los niños. Los efectos secundarios son, bueno, diarreas, neumonía, se puede generar encefalitis y ulceración de las córneas. Aquí la enfermedad es más severa en las personas adultas, en la niñez es más amigable, es más benigna. Pero de todas maneras no tenemos por qué exponer a nuestras infancias, ¿no? Mejor pues vacunar. Ahí están las vacunas y están plenamente probadas. Entonces, bueno, tenemos estas dos cuestiones, estos dos brotes que nos hacen repensar muchas cosas con respecto a la necesidad de estas jornadas de vacunación nacional. En la siguiente imagen les muestro entonces la Semana Nacional de Vacunación 2025. Se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo. Se van a aplicar 14 biológicos, tanto para niñas y niños, y entre ellas viene la tosferina, desde luego el sarampión, rotavirus, el neumococo, en fin, una serie de vacunas importantes, la polio, que no está desaparecida, es importante. Perdemos la memoria porque la polio atacó a muchas niñas y niños en los años 50, 60, por ahí. Y después se logra una vacunación muy exitosa, que además la vacuna de la polio es mexicana, y entonces dejamos de ver polio, pero no quiere decir que no exista, y las secuelas de la polio... Y no quiere decir que no vuelva a aparecer. Claro, y que no pueda afectar de nuevo a la niñez, entonces hay que actuar porque las secuelas son importantes. Y bueno, también hay para adolescentes la vacuna del virus de papiloma humano,
Y para adultos y población en riesgo, también tétanos, también difteria, tosferina, hepatitis, etcétera. Entonces hay que estar atentos a esta Semana Nacional de Vacunación, que estará desde luego llevándose a cabo en centros de salud, en hospitales públicos, seguramente va a haber módulos de vacunación, seguramente aquí en la UAC tendremos algo de esta jornada, estar atentos, tal vez vuelvan a ir a las escuelas, sería maravilloso, porque entonces a todos los niños y niñas los vacunan. Claro, debe haber consentimiento de los padres y bueno, ahí esa conciencia y tener las cartillas de vacunación pues completas, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos esta conciencia. Las vacunas son una forma de prevenir enfermedades excepcional. Hay casos que salen de la regla, pero bueno, la mayor parte de las veces es exitosa la vacunación para prevenir enfermedades. Así que pues este es el mensaje, Marco, Alfredo, para esta semana y bueno, lo estaremos recordando continuamente de aquí a que se lleve a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Como siempre, doctora, muchas gracias por sus comentarios. A usted, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con la síntesis de la conferencia